Buenas tardes, tutor. Con base al texto La naturaleza en la cultura, voy a presentar un resumen de la trayectoria del concepto de cultura en la antropología. Bueno, en la página 16 habla que la cultura muestra entre los antropólogos, podemos distinguir dos grupos, según el sentido, que el concepto de cultura por uno los llamados materialistas consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo en el entorno social. Los mentalistas que consideran que la cultura como una abstracción, o sea, ¿qué quiere decir? Como una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Eh, los puntos básicos de la cultura: uno, la cultura como referencia a todos los comportamientos del grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad. Y cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinados mediante el cual establecen sus relaciones y se comunican los individuos del grupo. También la cultura social se desarrolla dentro del grupo y dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos y cada cultura se transmite de generación en generación. La diferencia entre cultura y sociedad pues, es el modo de vida de un pueblo. Lo que es cultura es modo de vida y la sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. Entonces, la sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comportan en su propia cultura. Eso habla la página 24, ¿no? Entonces, también vemos que se habla de enculturación, que es un aprendizaje consciente como inconsciente, ¿no?, de las personas, porque las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Por ejemplo, pues la música, digamos que en la parte de la costa, la música vallenata, pues a veces se le implanta, ¿no?, se ha implantado de generación en generación, ¿sí? Como en otras partes, no solamente la música, sino los comportamientos, el folclore y otros aspectos de vida. Sí, ese se llama la enculturación. Entonces, también el relativismo cultural. Se llama relativismo cultural a toda costumbre seria, válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extrapolarse a otras culturas. O sea, no podría imponerse en otras culturas. Por ejemplo, hay culturas que los aretes o los piercings en los hombres pues, negados o no comparten con ese tipo de cultura, ¿no? Pero hay otras ciudades, otros países, otras culturas que sí pueden fácilmente imponer su estilo, ¿no?, en ese tipo de cultura, como los aretes, los piercings en los hombres o en las mujeres, ¿no? Pues, entonces eso se llama relativismo cultural. También vamos a ver lo que es el etnocentrismo. El etnocentrismo también es una manera en que valoran su propia cultura por encima de los demás. Pues se dice que hay culturas que menosprecian a otras culturas por su comportamiento o por su forma de vida, ¿no?, o también por su raza o religión. Entonces, digamos como ejemplo los blancos, ¿no?, tienen pues esa mentalidad o los blancos o la raza aria o pues otro tipo de raza que quieren imponer, ¿no?, su cultura por ser más altos o por tener mejor tecnología o por tener, bueno, un tipo de religión o
o digamos algo más de dinero, ¿sí? Entonces ellos quieren imponer hoy valoran más su cultura que otros, la cual no lo tienen. Entonces, sacamos este texto, lo sacamos de la bibliografía de Martínez Consuelo y Ojeda.